sentido se dice de que es una categoría exclusiva, porque es por ese atributo que nadie puede ver al Señor, ¿verdad? Y dice la palabra de Éxodo 33:20. Vamos a Éxodo 33:20, dice: dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Verdad? Aquí le está diciendo el Señor, está Moisés hablando con el Señor, ¿verdad? Y Moisés, usted lo lee más atrás, si usted lee todo el capítulo, Moisés le está pidiendo al Señor que le muestre su gloria. Le dice: muéstrame tu gloria. Y quizá Moisés tenía una manera equivocada de ver la gloria de Dios. Quizás a él se le imaginaba que ver la gloria de Dios era verlo cara a cara, verlo como Él es. Sin embargo, más atrás el Señor le dice de que Él le va a mostrar su gloria. Lo puede corroborar en el versículo 19, que le dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Entonces aquí le está diciendo el Señor de que su gloria se va a ver manifestada en el pueblo cuando Él les haga bien, cuando Él tenga misericordia, dice, cuando Él sea clemente con quien Él quiera. Entonces Moisés quizás tenía una forma equivocada, ¿verdad? Quería ver la gloria de Dios, pero él lo quería ver cara a cara. Sin embargo, el Señor le dice: yo ya te he mostrado mi gloria, y es donde le dice de que pasará todo su bien delante de ti. Entonces, incluso en la Biblia, la palabra del Señor nos enseña de que los serafines celestiales, o sea, esos serafines creados por el Señor, aún ellos habían de cubrir su rostro. O sea, ni siquiera ellos, que los serafines son los que estaban, por así decirlo, como más al alcance del Señor, ¿verdad? Estaban con el Señor, pero ni siquiera ellos podían ver el rostro del Señor, y eso lo podemos ver en Isaías 6. Isaías 6 del 1 al 2. Dice: en el año que murió, dice, el rey Usías, vi yo al Señor. Esta es una visión que tuvo, ¿verdad?, el profeta. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas, dice, llenaban el templo. Por encima de él había, dice, serafines. Cada uno, dice, tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¿Verdad? Lo que vamos a resaltar en este versículo es eso, que los serafines tenían que cubrir su rostro, porque ellos tampoco podían ver a Dios tal cual, ¿verdad? Ningún otro atributo de Dios. Yo creo que eso ya lo hemos, el pastor ya en esta serie de los atributos de Dios, cuando vimos la santidad de Dios, yo creo que ya fuimos bien enseñados, ¿verdad?, acerca de eso, y que ningún otro atributo de Dios se repite 3 veces, ¿verdad? No dice la palabra Dios es amor, amor, amor. No, ningún atributo se repite 3 veces como sucede en este, y lo vamos a ver ahí mismo en Isaías, en el capítulo 3. Dice: y el uno al otro daba voces, hablando de los serafines, ¿verdad? El uno y el otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. También lo podemos ver en Apocalipsis 4:8. Y dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Se dan cuenta cómo es el único atributo de Dios que se repite en la palabra 3 veces? O sea, tenemos a un Dios 3 veces santo, ¿verdad? Y es que la naturaleza del Señor es ser santo. Esa es su naturaleza, ser santo, no así nosotros. Nosotros adquirimos ese atributo por medio de ¿qué?
mediante el sacrificio de Cristo nosotros lo adquirimos, ¿verdad? Ese atributo sí es exclusivo porque de Dios, porque eso lo tenemos que entender así. Sí es exclusivo, es de Dios, pero Él muchos atributos no nos lo comparte a nosotros sus hijos. Entonces ese atributo lo adquirimos, pero por medio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y podemos ver en Hebreos 10:14, dice, porque con una sola ofrenda, que dice, hizo perfectos para siempre a los santificados, o sea, a sus hijos, a los elegidos, a los que somos redimidos, ¿verdad? Por gracia y misericordia del Señor, mediante el sacrificio de Cristo, mediante la fe únicamente en Jesucristo, dice, con una sola ofrenda. ¿Y quién fue la ofrenda? Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y luego es el fruto del obrar de Dios a través de la santificación, lo que llamamos una santificación progresiva, ¿verdad? Y yo estaba estudiando y me explicaban esto acerca de la santificación, que hay tres como tipos de santificación, que es la santificación posicional, que es cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos rescata, ¿verdad? Cuando somos salvos, cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Señor nos santifica, que ya somos santificados como lo dice el versículo, porque en una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todos los santificados. Pero hay una santificación progresiva, ¿verdad? Que es nuestra responsabilidad ir santificándonos progresivamente. Y está la santificación futura, que será pues cuando el Señor, hasta que el Señor venga, ¿verdad? Que vamos a ser santificados, vamos a hacer ya nuestro cuerpo glorificado, ¿verdad? Porque hoy por hoy nuestra alma es redimida, pero nuestro cuerpo necesita ser glorificado, y eso solo va a ser en la venida del Señor, ¿verdad? Ahorita nuestra alma sí está redimida, pero nuestro cuerpo aún permanece en pecado, aún permanece, ¿verdad? Nuestra carne en pecado. Entonces, dijimos que es el obrar de Dios a través de la santificación. O sea, Dios obra, es nuestra responsabilidad, sí, pero con ayuda del Espíritu Santo. Y la santificación es obra del Espíritu Santo. Dios es el autor de nuestra salvación. Yo creo que también todos hemos entendido, ¿verdad? Que la salvación le pertenece al Señor. La salvación es únicamente obra del Señor, y como de nuestra santificación también. Pero en la salvación el hombre no tiene ninguna participación, ¿verdad? Es el Señor. En cambio, en la santificación es el creyente, o sea, somos nosotros quien nos exponemos a esos medios de gracia que Dios ha dejado, ¿verdad? Pero nos exponemos de una forma intencional, debería de ser así, intencionalmente a esos medios de gracia usados por el Señor, ¿verdad? Somos nosotros quien decidimos estudiar la Biblia, quien decidimos congregarnos, quien decidimos orar, ¿verdad? Esos son los medios de gracia usados por Dios. Y como lo decíamos, que estamos llamados, ese es un mandamiento. Nosotros estamos llamados, estamos mandados por el Señor a ser intencionales en ese proceso de santificación. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y esto pues resultará en ver unos creyentes más santificados, o mejor decirlo, unos creyentes más maduros espiritualmente, porque ya vimos el versículo que Él hizo perfecto para siempre a todos, ¿verdad? A todos los creyentes, pero nosotros vamos a ir madurando conforme nosotros nos exponemos a la palabra. Como lo decíamos, usamos esos medios de gracia. Mire lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses 2, 12, 13 dice: por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se da cuenta? Es Dios siempre haciendo la obra. Pero nosotros nos debemos de ocupar en vuestra salvación con temor y temblor. Eso no significa de que nosotros vamos a perder la salvación, ¿verdad? Eso significa que nosotros somos responsabilizados en cuidar esa vida espiritual, en cuidar nuestra vida, nuestro andar con el Señor, que nosotros debemos de cuidar, de alimentarnos, así como nos alimentamos físicamente, ¿verdad? Debemos nosotros alimentar nuestro espíritu, ¿verdad? También dice Hebreos 5, del 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí está hablando, ¿verdad?, de creyentes que todavía son inmaduros en la fe, que todavía porque no se exponen o porque no estudian con profundidad, todavía hay que explicarles acerca de la cruz, acerca de la justificación, acerca de la glorificación. Entonces todo eso son creyentes como más inmaduros, ¿verdad?, en la fe. Y si dentro de la membresía local nosotros podemos observar creyentes más santificados que otros, o sea, más maduros espiritualmente que otros. No vamos a observar creyentes unos más santos que otros, no, pero sí unos más santificados que otros, en el sentido del crecimiento espiritual, ¿verdad? Más maduros que otros. Y eso pues porque unos han sido más diligentes, ¿verdad?, en el estudiar la palabra, ¿verdad? Y otros hemos sido perezosos, ¿verdad? Y así nos lo dice Romanos 12:11. Dice Romanos 12:11, dice, en lo que requiere diligencia, ¿qué dice? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, esa es la consecuencia, ¿verdad?, de que hay creyentes más maduros espiritualmente y otros menos, ¿verdad? Y en el hebreo, como les decía al principio, hay dos significados para la palabra santo, y el primero es Kodesh, así creo que se dice, que significa separado. Y en la Biblia observamos que cuando Dios llamó a alguien, lo apartó de su entorno, lo apartó de su lugar de corrupción. Y tenemos el ejemplo en Génesis 12:1, tenemos el ejemplo de Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué podemos ver ahí? Es Dios, ¿verdad? Es Dios siempre llamando, siempre separando, ¿verdad? Y el Señor le dio un mandato a Abraham, y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí podemos ver que el Señor le dice a Abraham, lo aparta, ¿verdad? Totalmente. Todos creo que sabemos de que Abraham vivía en un entorno pagano, ¿verdad? En una tierra pagana, y cuando Dios quiso trabajar con él, lo apartó de su trasfondo pagano, lo apartó hasta de su familia. Pero algo bien curioso, bien interesante es de que Moisés no obedeció al Señor porque él lo apartó de su familia. Pero ¿qué hizo Moisés? Se llevó a Lot, que era su sobrino, y el Señor le dijo que se apartara de su parentela. Pero ¿qué pasó? Él se quiso llevar a un familiar, y eso trajo graves consecuencias. Usted, yo creo que ya conoce la historia, ¿verdad? Así es que el Señor, cuando quiere trabajar, cuando Él nos llama, Él nos aparta, ¿verdad? Por eso la palabra en hebreo es
separado, nos separa, ¿verdad? Y es que para caminar con Dios debemos apartarnos, porque no podemos caminar con Dios y seguir en el mismo camino que transitábamos. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en Hechos 9 del 3 al 5. Dice Hechos 9 del 3 al 5, dice: mas yendo por el camino, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y podemos notar algo aquí, que Pablo, según él, no estaba persiguiendo a Dios. Él estaba persiguiendo a creyentes, ¿verdad? Pero según él no estaba persiguiendo a Dios. Y más adelante en el capítulo 2 podemos ver qué dirección llevaba Pablo en ese momento. Él iba a matar cristianos. Dice el versículo 2: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él estaba persiguiendo la iglesia, él estaba persiguiendo creyentes, él transitaba por ese camino. Pero ¿qué pasó? El Señor lo apartó, ¿verdad? Pablo iba en contra del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor? El Señor lo separó. Y si Pablo hubiese seguido ese camino donde transitaba, él no hubiese podido caminar con Dios. Así es que lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Dios lo sacó del desierto y le separó del mundo pagano. ¿Para qué? Para él poder formar una nación santa. Lo sacó de la idolatría, ¿verdad? Para que ellos fueran un pueblo único, ¿verdad? Lo vemos en Deuteronomio 7:6. Dice: porque tú eres pueblo santo, le dice al pueblo de Israel, para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mire cómo dice el 14, ahí mismo en el versículo 14:2, dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo, que dice, único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces incluso Dios les mandó una dieta especial en cuanto a los alimentos. Dios a ese pueblo les mandó una dieta especial porque los animales eran malos. No era eso, no era que los animales eran malos, sino que Él quería hacerlos diferentes, porque si no me equivoco, el pueblo en ese entonces, ese pueblo pagano, ellos sacrificaban todo lo que comían los ídolos. Entonces, pero el Señor quería que ellos fueran un pueblo diferente, por eso les mandó esa dieta especial. Es una dieta bien rigurosa, ¿verdad? No era porque los alimentos o los animales eran malos, sino más bien porque ellos tenían que ser un pueblo diferente, un pueblo que se diferenciara, un pueblo único, ¿verdad? Y así mismo nosotros hemos sido llamados a salir del mundo, de las costumbres paganas, de las costumbres que oír, ¿cómo se dice la palabra? Oír contracultura, no oír lo que la cultura me dice, ¿verdad? Lo que el mundo me dice, sino necesitamos apartarnos de eso. En 2 Corintios 6:17 dice la palabra del Señor. 2 Corintios 6:17 les está exhortando Pablo, dice: por lo cual, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis inmundo, y yo os recibiré. ¿Verdad? Es la importancia de que nosotros debamos ser apartados de las costumbres paganas, pero también necesitamos nosotros modelar esa vida de separación. Nosotros necesitamos impactar al mundo con lo diferente que somos,
¿verdad? Tenemos que mostrar, que reflejar esa vida de separación. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, ahí nos dice que no solo no participemos, ¿verdad? Pero yo creo que aquí hay que tener mucha, o sea, hay que saber, ¿verdad? Cómo es que tampoco nos vamos a alejar o no le vamos a hablar a nadie, ¿verdad? Porque son inconversos, ¿no? Sino más bien dice, no participéis, dice, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, nosotros necesitamos también evangelizar, porque nosotros podemos ser luz a la gente inconversa, ¿verdad? Dice, debemos de reprenderlas, y eso pues nos hace también referencia a eso, a de evangelizar. También dice 2 Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? A veces este versículo lo hace en referencia al matrimonio, ¿verdad? Pero Pablo no está hablando de nada del matrimonio, que sí lo podríamos aplicar en ello, ¿verdad? Pero dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo el versículo es que no debemos de compartir nosotros esas acciones pecaminosas, ¿verdad? Esas obras, ¿verdad? De injusticia, esas obras pecaminosas, ¿verdad? Y en el libro de Levítico, no sé si usted ya lo ha leído, el libro de Levítico pudiera ser muy complejo, nosotros pudiéramos decir de que es un libro muy pesado, ¿verdad? Pero toda la Biblia nos apunta a la santidad de Dios, pero el libro de Levítico es el libro, sin temor a equivocarme, es el que más resalta la santidad de Dios. Si usted quiere conocer la santidad de Dios, vaya al libro de Levítico, con todas esas leyes, con todas esas especificaciones así bien minuciosas, ¿verdad? Para los sacrificios, Dios les decía cómo debería de ser el sacrificio, cómo tendrían que ser los animales que se sacrificaban, ¿verdad? Él les daba unas leyes, unas especificaciones bien minuciosas. Vamos a Levítico 11:45. Dice Levítico 11:45, dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos. ¿Por qué dice? Porque yo soy santo. Entonces el Señor aquí les dice, ¿verdad? Que todas esas leyes, todo eso, esos sacrificios que tenían que ser a Jehová, nos muestra la santidad del Señor. En Éxodo 30:30. Éxodo 30:30 dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, ¿verdad? Ellos fueron Aarón y sus hijos fueron apartados, ¿verdad? Para que ellos fueran los sacerdotes. Entonces el Señor los llama y los aparta para ser unos representantes de Jehová, ¿verdad? Para ese entonces Él los escogió a ellos. Y en Éxodo 28:1, pero la nueva versión internacional dice, haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, de entre todos los israelitas. Lo que vamos a resaltar aquí es que dice, de entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes, ¿verdad? El Señor los llama, el Señor los aparta, ¿verdad? Y la segunda palabra que les decía que en el hebreo se traduce como santo es el vocablo kadosh, que significa sagrado, puro y limpio,
¿verdad? Y de hecho, deberíamos de ver la importancia de ser santos al observar que en la Biblia esta palabra es mencionada por lo menos unas 451 veces. Es mencionada esa palabra, ¿verdad? Podemos ahí resaltar la importancia. Y es que aquellos que somos elegidos, ¿verdad? Que hemos sido llamados por Dios para servirlo, no podemos olvidar que Él demanda de nosotros que modelemos, ¿verdad? Lo hemos leído en la palabra, que modelemos una vida de consagración delante de su pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fui escogido con propósito, me dice la Biblia. Dice Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice la palabra del Señor. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Ese es el propósito por el cual nosotros hemos sido escogidos, ¿verdad? Y es que viendo lo del Antiguo Testamento, ¿verdad? No es casualidad que el Señor haya ordenado a Aarón, ¿verdad? Hablando de Aarón como sacerdote, que llevara sobre su frente la marca que debe distinguir al líder que representa a Jehová. Mire Éxodo 28:36. Éxodo 28:36 le da esta orden el Señor. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, que dice santidad a Jehová, en mayúsculas, santidad a Jehová. No sé, esa lámina que el Señor le dice que haga es como un tipo de pañueleta, no sé, que ellos tenían que andar aquí, que debía distinguir un líder que representaba a Jehová, ¿verdad? Creo que se llamaba como mitra, se llamaba es como una pañoleta, como una, no sé, como una diadema que ellos tenían que andar, ¿verdad? Era como que para que el Señor les decía como que tuvieran que tener eso como para que no se olvidaran de que ellos tenían que ser apartados del Señor, ¿verdad? Y hoy nosotros no vamos a llevar esa mitra, ¿verdad? No vamos a llevar esa pañoleta, ¿verdad? Pero esa marca y distintivo debe estar sobre nuestra mente, debe estar sobre nuestros corazones, reflejada en nuestro estilo de vida, ¿verdad? Como lo veíamos la enseñanza pasada, de que nuestra mente, nuestro corazón, y así reflejar nosotros, ¿verdad? Esa santidad que tenemos, ¿verdad? En nuestro estilo de vida se debe reflejar esa diferencia de la obra que el Señor ha hecho en nosotros, ¿verdad? Así es que ahora nosotros somos diferentes, somos transformados por el poder de nuestro Señor. Y esta separación, hermanos, implica un distanciamiento del pecado, pero también implica un acercamiento a Dios. No solo yo me voy a quedar, sí me voy a alejar del pecado y ya, no, sí, porque eso es legalismo, sino que nosotros tenemos que distanciarnos del pecado, pero también tenemos que acercarnos al Señor a través de un proceso, ¿verdad? Que como lo habíamos dicho, se llama santificación, ¿verdad? Y es necesario que haya una vida totalmente distinta de aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso nuestra transformación es radical, es completamente radical, porque es necesario que nosotros reflejemos eso. Y en la esfera de la salvación, la santificación se encuentra entre la justificación y la glorificación. Nosotros debemos de aprender o debemos de ejercer ese atributo que hemos adquirido a través de Jesucristo, ¿verdad? Dice Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos, ¿qué dice? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en mente, ¿verdad? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá
al Señor, ¿verdad? Y la santificación, como les decía, trata de una transformación radical, ¿verdad? No dejar de hacer esto para ahora hacer aquello. Por ejemplo, antes escuchaba música mundana, pero ahora escucho alabanzas. No se trata de eso. Ni tampoco se trata de que un día nos levantemos y digamos, ay, hoy sí voy a ser más santa este día. No se trata de eso. Se trata de que el Señor está haciendo la obra en nosotros y fijar nuestra mirada a Cristo, no a nosotros, no a lo que hacemos, así como una lista, hoy hice esto, no, sino que nosotros se trata de fijar la mirada a Cristo, ¿verdad? Necesitamos nosotros abandonar el pecado y comenzar a hacer obras de justicia, pero poniendo nuestra mirada no en nosotros, sino en Cristo, ¿verdad? Nuestra santificación es apartarnos del mundo y acercarnos a Dios. Nos apartamos del mundo y del pecado y nos acercamos a la santidad del Señor. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios, que dice, es nuestra santificación. ¿Usted ya conocía la voluntad de Dios? Pues aquí el versículo nos dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice el 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, dice, el que desecha esto no desecha hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. O sea, si nosotros decimos, no, yo no puedo, no, yo soy así, ¿verdad? O desechamos lo que el Señor nos ha dicho de que tenemos que ser santos, estamos desechando ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Dice Lucas, es un versículo paralelo a este versículo 7, Lucas 10:16. Lucas 10, Mateo, Marcos, Lucas 10:16. Dice, el que a vosotros oye, dice, a mí oye, y el que a vosotros desecha, ¿qué dice? A mí desecha, y el que desecha a mí, desecha al que me envió, ¿verdad? Ahí podemos ver de que si nosotros no aceptamos eso, estamos desechando al Señor. Y Nadab y Abiú, yo creo que usted ya lo hemos mencionado mucho, ¿verdad? A los hijos de Aarón, ¿verdad? Por eso ya no vamos a ir ahí, sino que vamos solo mencionando que Nadab y Abiú ofrecieron, ¿verdad? Si se acuerdan, un incienso extraño, ¿verdad? De alguna manera fue una ofrenda, fue un sacrificio que no fue ofrecido como Dios lo había prescrito en la palabra, ¿verdad? Lo cual violaba su santidad. Miren, vamos a leer Levítico 10:3, pero lo voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Dice, entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló. Y yo quisiera que ahora nos memorizáramos o siempre tuviéramos en cuenta antes de venir nosotros a la iglesia, ¿verdad? Este versículo dice, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Quizá Aarón estaba desconcertado, ¿verdad? Por lo que Dios había hecho con sus hijos, que los carbonizó, ¿verdad? Con que cuando ellos ofrecieron ese fuego extraño. Pero ¿qué le dijo Moisés? Que el Señor decía, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón, ¿qué dice? Se cayó, ¿verdad? Quisiera que nos quedáramos con ese versículo. Y hoy nosotros no ofrecemos incienso, pero el principio detrás de esta ofrenda del incienso permanece todavía. Lo que ofrecemos a Dios debe ser algo especial para Él, ¿verdad? Todo, y tengamos bien en cuenta de que nosotros
le tenemos que ofrecer algo a Dios especial, nuestro servicio. Por eso les decía que tuviéramos muy en cuenta ese versículo antes de venir, porque desde que nosotros ponemos un pie ahí, nosotros estamos adorando al Señor. Cuando el pastor está aquí predicando, está adorando a Dios. Cuando usted está cantando alabanzas, cuando usted está orando, está adorando al Señor. Cuando yo estoy aquí dándoles enseñanza, es una adoración a Dios. Por lo tanto, tiene que ser algo especial, ¿verdad? Y yo, oyendo la canción del pastor, ¿verdad? Él le ofreció esa alabanza tan bonita al Señor, exaltando su nombre, ¿verdad? Yo pensaba que él tiene tan plasmado ese propósito de su existencia, ¿verdad? Y sabe, eso solo lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Que tener en mente que todo proviene del Señor. Nuestra existencia, como dice la palabra, es que fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces yo creo que esa canción, esa alabanza, perdón, lo dice perfectamente. Y cuando nos dirigimos a Dios, por eso les decía, desde que usted, con qué actitud nosotros venimos los domingos, o con qué actitud nosotros nos levantamos, ¿verdad? El domingo, el viernes, para venir delante de la presencia del Señor a escuchar su palabra. ¿Con qué actitud? ¿Sabe por qué? Porque cuando nos dirigimos a Dios, no nos estamos dirigiendo al vecino, no nos estamos dirigiendo ante cualquier persona, sino a alguien quien merece respeto, quien merece reverencia, quien merece toda nuestra honra, toda la gloria, todo el honor, ¿verdad? Y por ejemplo, el grupo de alabanza, ¿cómo le cantan a Dios? ¿Una simple canción o de verdad una alabanza de adoración? ¿Verdad? Y yo creo que esto es para todos. ¿Cómo? O sea, ¿le cantamos al Señor una simple canción o de verdad una adoración al que es digno, al Dios que es santo, santo, santo? ¿Verdad? Poniendo de ejemplo la alabanza, ¿verdad? De Yo Nací, ¿verdad? Yo creo que no quiso ofrecer esa alabanza al Señor como que, como ¿cómo se le llama? Un super hit, ¿verdad? Para que sea viralizada esa alabanza, para que tenga más vistas, para que se viralice. No, sino que fue en adoración al Señor, fue en exaltación a Dios, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que procurar la alabanza de esa manera, ¿verdad? Porque la alabanza no es solo un puente para pasar de una parte del culto a otra, ¿verdad? Oramos, leemos el versículo, cantamos la alabanza y ya, la predicación. No se trata de eso. Más bien, la alabanza tendría que ser una experiencia genuina de adoración. ¿Por qué? Porque ese es lo que prepara al creyente para luego recibir su palabra, ¿verdad? Y también jamás usted piense que el no llegar a la alabanza, pero sí a la predicación, eso es agradable al Señor. Porque como decía alguien por ahí, hasta los anuncios son importantes. ¿Por qué? Porque son parte de la liturgia, porque son parte del servicio al Señor. Desde el saludo, eso, como le decía, desde que nosotros venimos entrando, desde que nos levantamos con esa actitud, con ese deseo de venir, de pensar, hoy es el día del Señor, hoy vamos a congregarnos con el pueblo y vamos a alabarle. Desde ahí nosotros estamos adorando al Señor. ¿Y con qué actitud? Porque toca, porque me toca servir, porque hoy me toca orar, porque toca cantar, ¿verdad? No hay quien cante. ¿Qué es lo que nosotros con qué actitud? Lo que nosotros le damos a Dios tiene que ser algo especial, ¿verdad? Y es que la santidad es la condición número 1 para que nosotros nos relacionemos con Dios, ¿verdad? Dice Éxodo 3, del 4 al 5. Éxodo
Éxodo 3, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Dice el 5. Dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento está cargado de porciones que marcan la santidad al Señor. Toda la Biblia nos marca la santidad del Señor. Dice Éxodo 25:8, yo creo que no lo tengo ahí no lo tengo ahí citado, pero dice Éxodo 25:8, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Fíjense bien esa palabra, habitaré en medio de ellos. Éxodo nos habla de la presencia de Dios en su pueblo, porque dice habitaré en medio de ellos, pero ahora el Señor ya no está en medio, hoy está en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo está morando en nosotros. Y Levítico nos dice cómo nosotros deberíamos acercarnos a ese Dios santo, ¿verdad? En Éxodo nos habla acerca de la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero Levítico nos dice cómo nosotros debemos de acercarnos a ese Dios santo. Dice Levítico 11:44. Dice, porque yo Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis, que dice, santos otra vez. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Dice el 20, capítulo 20, ahí mismo en Levítico. El 27 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Dice entonces, si Él nos ha llamado a ser santos, es debido a que Él sabe que nosotros podemos desarrollar esta condición a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor no me va a pedir algo con lo que Él no me va a ayudar, ¿verdad? Por eso no podemos decir no podemos. Claro que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, por medio del Espíritu de gracia, nosotros podemos ejercer esa condición únicamente a través de Él. Y Pablo nos dice la manera en que nosotros deberíamos acercarnos a Dios en Romanos 12:1. Dice Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es nuestro culto racional, ¿verdad? La santidad, hermanos, requiere disciplina. La santidad debe cultivarse, es un esfuerzo de nosotros continuo, esa es una manera intencional, ¿verdad?, de nosotros desarrollar esa santificación que ya el Señor la hemos adquirido, ¿verdad?, como lo decíamos, pero eso requiere disciplina, requiere un esfuerzo, requiere que nosotros nos salgamos de esa zona de confort, que nosotros vengamos delante del Señor, porque la carne no quiere. Eso sí es cierto, la carne no quiere, pero es nuestra responsabilidad. Tenemos que ser disciplinados en nosotros cultivar esa relación con Dios, ¿verdad? Dice Primera de Timoteo, de que nosotros, Primera de Timoteo 4:7, que nosotros Dios nos manda a ejercitarnos en la piedad. Primera de Timoteo 4:7 dice, le dice Pablo a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate, dice, para la piedad. Ese es el mandato que nosotros tenemos. Debemos deshacernos de todo aquello que nos sirva de estorbo, todo lo que nos pueda corromper. Debemos alejarnos totalmente de eso. Dice Hebreos 12:1.
Hebreos 12:1 dice, por tanto, dice, es lo que les decía, viendo a Cristo siempre, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, todo lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, ¿verdad? Despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice 1 Timoteo, no, es Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿verdad? Es necesario que nosotros nos alejemos de todo eso estorbos. Por ejemplo, ver un partido de fútbol no es pecado, ¿o sí? No, ¿verdad? No es pecado ver un partido de fútbol, ¿verdad? Pero algunos somos tan fanáticos a los deportes o a cualquier otra cosa, no sé, al gimnasio, a la televisión, a la vida social, no sé, que descuidamos el tiempo que debemos dedicarle al Señor o a la familia, ¿verdad? Y en sí mismo eso no es pecaminoso, pero sí puede llegar a ser un estorbo, ¿verdad? Necesitamos nosotros deshacernos de eso que está robando ese tiempo precioso de nuestras vidas, ¿verdad? Hay cosas de nuestra vida que son de peso, no son pecado, no nos van a condenar, pero sí representan un estorbo, representan un obstáculo para nuestra vida de santificación, ¿verdad? Y por ejemplo, deportes, redes sociales, gimnasio, vida social, ¿verdad? Ay, o sea que no me puedo ir 5 horas con mi amiga a tomarme un café. No, ¿verdad? No se trata de eso, pero si ya lo hacemos todos los días, si ya nosotros preferimos hacer otras cosas en lugar, ¿verdad? De nosotros estar a tiempo, ¿verdad? Solas con el Señor, entonces sí, eso representa un estorbo, ¿verdad? Mire, la palabra nos manda a ejercitarnos para la piedad, ¿verdad? Lo vimos en 1 Timoteo 4:7, y la disciplina tiene que ver con nuestro amor por Dios. Como lo decíamos, ¿verdad? Tiene que ver, y no con nuestro deseo de impresionar al hombre. No, eso tiene que ser por amor al Señor, ¿verdad? Y esta es la diferencia entre la disciplina y el legalismo. La disciplina tiene a Dios en el centro y el legalismo lo tiene al hombre, ¿verdad? El legalismo que lo voy a hacer por llamar la atención, para tener buenas obras, ¿verdad? De justicia, no, sino hay que hacerlo por amor al Señor, porque Él es digno, porque Él nos dio vida, dice, juntamente con Cristo. Y mire, muchas veces la salvación es una palabra hoy que la usamos así, solo por usarla, si soy salvo. Pero ¿qué es lo que eso implicó? La muerte, la crucifixión de un justo por los injustos. Usted puede ver la magnitud de eso. O sea, nosotros merecíamos eso, nosotros no teníamos nada bueno, como dice la alabanza, ¿verdad? Pero el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. El Señor nos redimió, nos adoptó, y dice el Señor que en esa cruz vio su descendencia. Ese fue el precio de la salvación, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo del hijo pródigo, ¿verdad? Si recuerdan, el hijo pródigo y el hijo mayor, ¿verdad? Alguien me decía hoy acerca de esa parábola. Nosotros en esa parábola nos enfocamos en el hijo pródigo, en el pródigo, pero ¿y el hijo mayor qué? El hijo mayor, ambos estaban perdidos, ambos estaban totalmente alejados del Padre. Uno sí tenía más pecado que el otro, ¿verdad? Pero los dos estaban totalmente perdidos. El hijo mayor quizás tenía, por así decirlo, el orgullo de su pecado, un no arrepentimiento. Y el hijo pródigo se fue, dice, tras el mundo, se fue a derrochar, digamos, a borracheras, con prostitutas, no sé. El hijo mayor estaba en casa, sí, pero lleno de orgullo. Porque ¿qué le dijo cuando el padre hizo fiesta, cuando él regresó? ¿Por qué le hace fiesta a él si yo he estado contigo?
religiosidad, ¿verdad? Podemos ver del hijo mayor religiosidad y del pródigo libertinaje, ¿verdad? Pero ambos estaban alejados del Señor. Y eso lo podemos ver en las iglesias, ¿verdad? El pródigo y el hijo mayor en una misma iglesia, pero ambos alejados del Señor, ¿verdad? Y necesitamos nosotros mantener vidas santas si queremos que Dios nos use, ¿verdad? Fíjese, mucho del estancamiento de las iglesias de hoy se debe precisamente a eso, a la falta de santidad en los púlpitos, a la falta de santidad ahí en las sillas también. Y es que necesitamos nosotros urgentemente ese tipo también de predicaciones que nos confronten, ¿verdad? Que nos lleven a una vida de santidad, a vivir una vida en santidad. El corazón pecaminoso solo será expuesto a la verdad cuando en los púlpitos se predique de pecado. Ay, otra vez de pecado, como me dijo alguien una vez, para vos todo es pecado, solo de pecado hablas. ¿Y qué más nos vamos o tenemos nosotros que escuchar si somos pecadores, necesitados de la gracia de Dios? Entonces, ya para ir terminando, usted sabe por qué nosotros deberíamos ser más intencionales a llevar una vida en santidad. Vamos a 1 de Juan 3. Del 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Dios. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sabe usted por qué deberíamos de ser más intencionales en buscar una vida de santidad? Porque la palabra me dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo creo que el regreso de Cristo debería de ser el mayor incentivo para que nosotros nos santifiquemos cada día más. Como leíamos, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Ese debería de ser nuestro incentivo para vivir una vida, para buscar una vida en santidad. ¿Cuál es nuestra esperanza? El ver a Dios. Pero sin santidad nadie, dice la palabra, verá al Señor, ¿verdad? Póngase de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres santo, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Y nosotros se nos ha, Señor, imputado ese atributo, Señor, por gracia y misericordia. Pero ayúdanos, Dios mío, a vivir una vida de tal manera. Ayúdanos, Señor, a que en nuestra vida se haga realidad lo que dice tu palabra. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Inquiétanos, muévenos, Dios mío, a nosotros poder ser intencionales en buscar tu rostro cada día para santificación. Que podamos llevar esa vida, Señor, que podamos rendirte ese culto de adoración, Señor, como a ti te agrada, con reverencia, Señor. Que nosotros podamos siempre traer en mente, Señor, como dice tu palabra, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Que nosotros, Señor, podamos acercarnos de tal manera a ti, Señor. Con temor y temblor podamos estar aquí sentados en esa silla escuchando tu palabra, Señor. Que con temor y temblor podamos estar aquí en este púlpito. Que con temor y temblor, Señor, podamos estar cantando esas alabanzas, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Necesitamos de tu gracia, Padre. Guíanos, Señor, a ese arrepentimiento, Señor. Perdónanos porque quizás no te hemos dado
un culto que a ti te agrade, Señor. Y quizás si estuviéramos en esos tiempos de Levítico, quizás ya hubiésemos sido consumidos. Pero es tu gracia y tu misericordia, Señor, la que nos tiene aquí en pie. Perdónanos, Señor. Rendimos nuestra voluntad. Hoy queremos arrepentirnos, Señor, por eso, Señor, por ese culto que quizás te lo hemos dado, Señor, de una manera irreverente. Ayúdanos, Dios mío, a caminar en santidad. Ayúdanos a ser santos, porque tú eres santo, Señor. No viendo nuestras obras de justicia, no viendo lo que hacemos mal y lo que hacemos bien, no, sino viéndote a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Te ruego, Señor, que nos lleves con bien hasta nuestra casa, Señor, que nos libres de todo mal, Padre. Te pedimos también por el servicio, Señor, del domingo, que todo sea para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Te ruego por aquellos hermanos, Señor, que no pudieron estar aquí presentes, Señor, por los que están enfermos. Yo te ruego que tú les des fortaleza, Señor, que tú les sanes, Señor, conforme a tu voluntad, Padre, y que los bendigas en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. En el nombre que es en Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Hermanas, nos vemos nosotros mañana, ¿verdad? Y los hermanos el domingo. Que Dios les bendiga.